Voy a definir y hablar etimológicamente de algunos conceptos, como también poner varios intelectuales en la edad moderna europea y dos de ellos en la edad contemporánea. Dos en España y otro en Francia. El dogmatismo es la tendencia a aceptar ciertas doctrinas o afirmaciones como verdades absolutas o indiscutibles, sin someterlas a crítica o duda y se opone al escepticismo. Etimología proviene del griego, dogma. Dogma es una opinión fundada en principios o decretos y una actitud de quien considera sus ideas como verdades inconcusas. Una verdad inconcusa es firme, sin duda, ni contradicción. Aplicable en filosofía, razón humana capta verdades absolutas, algo que no se ve a través del mundo de los sentidos o el mundo sensible. Es decir, lo que no se razona a través de los sentidos sería en filosofía y en la religión son verdades reveladas, es decir, ámbito del que está más arriba, aunque a menudo se asocia con la rigidez de creencias inamovibles. El revisionismo es la tendencia a revisar críticamente doctrinas, teorías o prácticas establecidas como el marxismo o eventos históricos, para actualizarlas, reinterpretarlas o incluso negarlas buscando una nueva perspectiva. Su etimología viene del latín revisio, que es acción de rever o revisar, aunque también tiene un uso legítimo en la academia para reexaminar el pasado, también puede tener una connotación negativa al usarse para distorsionar cualquier hecho histórico, como es el caso del revisionismo negacionista del holocausto territorial. Eso es el revisionismo, revisar las teorías anteriores, aunque a veces se puede llevar a cabo de forma negativa. El término psicología social fue creado por Alfred Adler, psicólogo, psicoterapeuta austriaco, y bueno, la psicología social es una teoría que ve al ser humano como un todo indivisible, social y teleológica, orientado a fines, donde la conducta se rige por un afán de superación y un sentido de la comunidad, buscando metas futuras desde un sentimiento inicial de inferioridad para compensar y mejorar. No se enfoca en traumas pasados como causa, sino en cómo el individuo se proyecta hacia adelante, usando experiencias tempranas, especialmente familiares, y el entorno para desarrollar un estilo de vida único y un propósito vital, enfatizando la cooperación y el bienestar social. Psicología social, en realidad, tú estás de lo mínimo, lo más negativo, lo inferior, y eso poco a poco en tu vida se va compensando y mejorando. Porque lo que intenta llevar a cabo este ámbito psicológico, esta doctrina psicológica, es no recordar los traumas del pasado, sino empezar desde cero, desde ese momento, y poco a poco ir abriendo camino de forma positiva, primero individualmente y luego ya sería el ámbito social, que es lo colectivo. Productor, ¿no? La ginecología es la rama de la medicina que se ocupa de la salud del sistema reproductor femenino. Su etimología viene del griego, que es gine, mujer, y logos, es tratado o estudio, significando literalmente ciencia de la mujer o estudio de la mujer. Se enfoca en enfermedades como el útero, los ovarios, la vagina y senos, y comúnmente se combina con obstetricia, cuidado del embarazo y parto. Es una especialidad integral para la salud femenina. ¿De qué se encarga la ginecología? De el estudio del sistema reproductor femenino. Y luego pues, llevando a cabo una serie de estudios si tiene, por ejemplo, cualquier infección o enfermedad, cualquier órgano del sistema reproductor. La urología o el sistema urinario, por ejemplo, también se podría decir. La urología es la especialidad médico-quirúrgica que estudia y trata las enfermedades del sistema urinario, riñones, vejiga, uretra y del sistema reproductor masculino. Su etimología proviene del griego ouron, que significa orina, y logía, estudio tratado, significando literalmente el estudio de la orina, aunque su alcance actual es mucho más amplio. Antiguamente se decía el estudio de la orina, de lo que se encarga la urología. Hoy en día ya se encarga del sistema reproductor, del sistema urinario, y la ginecología, pues algo parecido también. El negacionismo es una postura ideológica que rechaza sistemáticamente hechos, eventos históricos o científicos probados con evidencia sólida, buscando influir en la opinión pública con narrativas alternativas sin fundamento, como la negación del holocausto o el cambio climático. Su etimología proviene del latín, que es negar, es decir, no, y se basa en la negación, y el sufijoísmo, que es la doctrina, tendencia, y proviene al final del francés negationisme, adoptando el término para describir la tendencia de negar realidades verificables por intereses específicos. Ejemplos históricos. Negar el holocausto alemán, es decir, el holocausto nazi, que se produjo bueno, durante 6 años en la Segunda Guerra Mundial. Negar el cambio climático por parte del ser humano. Negar que haya habido una pandemia, la de 2020, la de 1918, o negar cualquier evento histórico, científico,
en el ámbito de las ciencias sociales o de las propias ciencias. La economía de la religión es un campo interdisciplinario que analiza cómo las creencias y prácticas religiosas influyen en el comportamiento económico individual y social, y cómo las religiones funcionan como organizaciones que generan riqueza, bienes y servicios, incluyendo la creación de capital social y la gestión de recursos a gran escala, a menudo beneficiándose de exenciones fiscales y una gran base de seguidores, como se ve en el impacto económico dentro del cristianismo, el islam y otro tipo de fe que existe a nivel mundial. Pero la economía de la religión es ver casi llevar a cabo una estructura económica liberal con los términos religiosos. La psiquiatría de la religión es un campo que explora la intersección entre la fe, la espiritualidad y la salud mental, buscando integrar prácticas religiosas como la oración y la esperanza en la sanación, a la vez que diferencia entre experiencias espirituales auténticas y síntomas psicopatológicos, reconociendo que la religión puede tanto beneficiar, reduciendo la ansiedad, dando significado, para complicar, fomentando el dogmatismo, que sería el conflicto, que sería el bienestar psicológico de cada persona. Psiquiatras estudian cómo la religiosidad afecta a la presentación y manejo de enfermedades mentales, buscando una comprensión más holística que respete la cultura y creencias del paciente para mejorar el tratamiento. Porque la psiquiatría de la religión lo que lleva a cabo es el ámbito del pensamiento, de lo que está más allá, es decir, de la fe, de la espiritualidad, con el ámbito de la salud mental, de cómo se encuentra cada persona físicamente. A partir de ahí puede provocar experiencias muy positivas, reduciendo la ansiedad, o negativas, el dogmatismo. Que ya lleves a cabo un dogmatismo religioso que provoque ya incluso conflicto interior en uno mismo. A partir de ahí, lo que llevan a cabo los psiquiatras, especialistas en este campo de la religión, es creer que hay que llevar a cabo una serie de pautas, pero siempre respetando la propia creencia de cada paciente. La pedagogía de la religión es el estudio y la práctica de cómo enseñar y educar sobre la fe y la vida religiosa de manera integral, integrando la dimensión teológica con la cultural, antropológica y humanizadora, buscando formar personas críticas y solidarias, y no solo adoctrinar. Se enfoca en transmitir los fundamentos de una fe, como la cristiana, en el marco escolar y social, adoptando los contenidos a las nuevas generaciones para que respondan a los retos actuales, promoviendo la convivencia, la paz y la construcción de un mundo mejor a través de la razón y la fe en diálogo. ¿De qué se encarga la pedagogía? De llevar a cabo un estudio de educación y enseñanza al resto del alumno. Si lo unes con la religión es enseñar y educar a los niños a través de la fe y la vida religiosa y en el ámbito cultural. Las conferencias de San Vicente de Paúl son los grupos básicos de la Sociedad de San Vicente de Paúl, comunidades de fe y acción que reúnen para servir a los pobres, inspiradas por San Vicente de Paúl y fundadas por Federico Ozanam, el pensador católico francés, que voy a hablar de él, en 1833. Conocidas popularmente en España como las conferencias por su formato de reuniones para organizar la caridad y el apoyo mutuo, extendiéndose globalmente y realizando obras significativas. ¿De qué se encargan las conferencias de San Vicente cuando se crearon? Con el objetivo que las creó Federico Ozamán, con el objetivo de llevar a cabo una estructura de ayudar a los más pobres y desfavorecidos en la sociedad. Y hoy en día en España pasa lo mismo, es un apoyo mutuo, una organización en torno a la caridad que se ha extendido globalmente y que realizan las personas obras. San Vicente de Paúl fue sacerdote francés, una de las figuras más representativas del catolicismo en Francia del siglo XVII, y en 1617 creó las Conferencias de la Caridad, que luego ya Federico de Ozamán las llevó a cabo como las conferencias. Johann Heinrich Lambert fue filósofo, astrónomo, físico y matemático alemán de origen francés. Demostró que el número pi es irracional usando el desarrollo en fracción continua con tan x, o lo que cerró la posibilidad de poder determinar una expresión exacta para este número, porque el número de pi es un número casi infinito. Tiene una cantidad de números que, si irracional, sería para el ámbito de la filosofía, pero es infinito porque en realidad los números son infinitos. No hay como las letras que tienen son finitas y hay desde la A la Z pasando por la ñ en España, y a lo mejor en otros países, por ejemplo, no se lleva la ñ sino la N, como en inglés, francés, por ejemplo. William Jones fue lingüista e investigador británico, célebre por su redescubrimiento de la familia de las lenguas indoeuropeas, y la obra es The Works of Sir William Jones, que son los trabajos del propio Sir William Jones. La familia de médicos Vitalaza en nuestro país, en España, dentro de la historia de la ciencia. Vital Laza fue escritor, poeta, comediógrafo, humorista y médico español. Su hijo, Vital Laza Díaz, fue médico, ginecólogo español.
Ambos dejaron huella en el ámbito de la literatura, su padre y Vitalaza Díaz en el ámbito de la medicina española. Y su padre Vitalaza lo dejó entre la medicina y la literatura o la cultura. La antropología de la religión es el estudio científico y comparativo de las creencias, prácticas y estructuras religiosas en diversas culturas, analizando cómo la religión influye y es influenciada por aspectos sociales, económicos y políticos, incluyendo mitos, rituales, símbolos y la función de la religión en la cohesión social y la psicología individual. Se enfoca en entender el origen, la evolución y el significado de los fenómenos religiosos en el contexto cultural humano, desde sociedades tradicionales hasta las sociedades contemporáneas e incluso actuales, porque la antropología de la religión lo que lleva a cabo es un estudio científico y comparativo de en torno a las creencias, prácticas y estructuras religiosas por parte de las sociedades del momento y dentro de la propia cultura, analizando cómo la religión ha influido o influye y es influenciada por aspectos sociales, económicos y políticos a través de los mitos, rituales, símbolos y la función de la religión en el ámbito de la cohesión social y psicológica la psicología individual, con el objetivo al final de comprender cómo han ido evolucionando las estructuras desde las épocas de la historia, eh, desde el neolítico, que sería el ámbito prehistórico, hasta la actualidad. La psicología de la religión es una rama que estudia científicamente las creencias, experiencias y prácticas religiosas desde una perspectiva psicológica, analizando cómo la fe influye en la mente, emociones y comportamiento humano, explorando temas como la conversación, el misticismo, el desarrollo de la religiosidad y sus efectos en la salud mental, sin juzgar la verdad de la religión misma, sino su función en la vida de las personas. La psicología de la religión es llevar a cabo una serie de experiencias, creencias y prácticas en el ámbito religioso con tintes científicos y cómo se puede analizar desde el punto de vista religioso la fe en el ámbito de la psicología para ver cómo puede llevarse a cabo ese comportamiento de las personas a través de la conversación, el misticismo, el desarrollo de la religiosidad y cómo todo ello puede eh, dar lugar a cambios en la salud mental de la propia persona, sin necesidad de romper con el ámbito religioso. El estructuralismo es una corriente de pensamiento y método científico que analiza los fenómenos sociales, culturales y lingüísticos como sistema de interacciones, estructuras donde el significado de cada elemento surge de su posición y relación con los demás, no de una esencia aislada, buscando leyes universales subyacentes. La etimología deriva del latín, estructura que resultado de construir, y el sufijo al, que es relativo a, más el otro sufijo, o el otro sufijo ismo, que es doctrina, reflejando su enfoque en la construcción del sistema. Pero el estructuralismo lo que lleva a cabo es un estilo filosófico, al final, de pensamiento y método científico, con el objetivo de analizar el ámbito social, cultural y lingüístico de cada sociedad. Y luego las interrelaciones que tienen las estructuras que existen en ese tipo de sociedad, donde al final el significado de cada elemento surge de su posición en relación con el resto, no de una cosa aislada. Es decir, ¿por qué hay una serie de tribus que había en el Neolítico y luego se provocaron al final a la aparición de edificaciones más modernas desde la época de la antigua comparada con la prehistoria? Pues porque se llevaron a cabo nuevas construcciones con el objetivo de que las personas pudieran residir en mejores condiciones que, por ejemplo, en la época del Neolítico o ya incluso del Paleolítico, en la cual el ser humano era una especie más, un animal más, que el resto de los seres vivos que vivían, tanto animales como plantas. Y lo que lleva a cabo el estructuralismo es llevar a cabo un conjunto de construcción de sistemas. La semiología es la disciplina que estudia los signos y los símbolos en la vida social, analizando cómo se crean, interpretan y transmiten significado, desde el lenguaje hasta gestos y señales visuales. Siendo una rama de la semiótica, ambas provienen del griego, su etimología, y significa signo, y logos, que es estudio, y el término etimológico, la etimología de semiología, proviene del griego semión, que es señal o síntoma, y se aplica desde la medicina, signos de enfermedades, hasta la comunicación moderna. ¿De qué se encarga la semiología? Del estudio de los signos y símbolos de la vida social de cada persona y cómo se crean, interpretan, se transmiten desde el lenguaje hasta gestos o señales visuales, que es de las visiones que se ven a través de las pantallas. Y luego el término etimológico sería el estudio de los signos, la semiología. Lo que pasa es que hoy en día en la medicina es el signo de enfermedades hasta la comunicación moderna. La semiótica es la principal rama, porque es la que se encarga de los estudios de los signos, símbolos, sistemas de significación, cómo se crean, interpretan, comunican mensajes de cualquier forma, ya sea a través del habla, a través de la visión, de lo que se ve, a través del mundo de los sentidos, o a través de los gestos si alguien te gusta, por ejemplo.
Y la etimología del griego viene de semión, que es signo, y bueno, se popularizó en el siglo XVII por el filósofo o pensador británico John Locke, aunque las raíces son mucho más antiguas dentro de la filosofía. Y fueron los principales precursores de la semiótica, ya la filosofía occidental, que fue la cuna de lo que es la cultura occidental actual, en los principales intelectuales, Platón y Aristóteles. Teleología es el estudio filosófico de fines o propósitos, telos, que explica las cosas no por sus causas eficientes como ocurren, sino por causas finales. ¿Para qué existen o hacia qué tienden? Provienen del griego telos, que es fin o propósitos, y luego ya sería estudio, discurso, razón, es decir, es el estudio de los fines o propósitos que se tengan a través de la naturaleza, por ejemplo. Se centra en la idea de que la realidad posee una finalidad intrínseca, una meta predeterminada, una doctrina central en pensadores como Aristóteles frente al mecanicismo que explica todo por causas materiales. La teleología es, hay una esencia que se lleva a cabo y tiene una esencia esa estructura y por qué esa esencia. En cambio, el mecanicismo en realidad es una estructura material de que eso tiene una ley y una causa y ese es el fin que te va a llevar a cabo, por ejemplo, en los seres humanos. Lo otro en realidad es una esencia que se lleva a cabo que no cómo son las cosas como ocurren, sino para qué existen o hacia qué tienden. Es decir, si alguien quiere ser historiador como yo, pues tiene que llevar a cabo una serie de causas y consecuencias con el objetivo, y en el ámbito de las redes sociales hoy en día, de lo más positivo posible y que no sea peligroso, porque hoy en día las redes sociales son un peligro. El objetivo al final de Aristóteles era llevar a cabo ese estudio de qué causas tiene eso para que pueda existir y hacia dónde van ese tipo de causas. No como las causas ocurren tal y como son, que es el mecanismo que es una ley y esa ley es así y esa ley no va a cambiar. Federico Zaman fue pensador católico, tomó parte activa en la defensa de los desfavorecidos en la Francia de la Revolución Industrial y fundó en 1863 las llamadas Conferencias o Sociedad de San Vicente de Paul en París, organización laica dedicada al cuidado de los pobres que se extendió por todo el mundo. Una de sus obras es Estudios Germánicos de 1840, y la gran mayoría de las obras de él estaban relacionadas con el ámbito del pensamiento religioso, fuese pues ese pensador católico francés. Con ello finalizo comentar. Si os ha gustado este vídeo con la etimología, los conceptos definidos, más varios ejemplos en la edad moderna europea, en la edad contemporánea, darle a like, suscribiros, comentar. Soy historiador, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.